Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo obtener la longitud de una gráfica, pero antes de verlo quiero hacer un pequeño repaso a lo que hemos visto en los vídeos anteriores. Recordar que si tenemos esta región acotada bajo la gráfica de una función y sobre el eje X, bueno, pues si lo hacemos girar sobre el eje X y queremos obtener un disco, ya sabemos que tenemos que utilizar rectángulos verticales. Si utilizamos rectángulos verticales y lo hacemos girar sobre el eje X, ya sabemos que lo que vamos a obtener es un disco. Ahora bien, ¿dónde tenemos el cambio? Lo tenemos en la variable X. Eso quiere decir que las ecuaciones o las funciones las tenemos que representar para Y en términos de X. Ahora bien, si la región la tenemos en esta parte de aquí y lo queremos hacer girar sobre el eje Y, bueno, pues como queremos obtener un disco, ya sabemos que aquí tenemos que emplear un rectángulo horizontal. Si empleamos un rectángulo horizontal y lo hacemos girar sobre el eje Y, ya sabemos que vamos a obtener un círculo. Ahora bien, ¿dónde tenemos el cambio? Lo tenemos en Y. Eso quiere decir que las ecuaciones las tenemos que representar para X en términos de Y. ¿Qué nos pasaba con las arandelas? Bueno, pues aquí tenemos esta región acotada entre estas dos funciones, y si lo hacemos girar sobre el eje X, bueno, pues como queremos obtener realmente una arandela, ya sabemos que tenemos que emplear aquí rectángulos verticales. Si empleamos un rectángulo vertical y lo hacemos girar sobre el eje X, bueno, pues ya vemos que vamos a obtener una arandela. ¿Dónde tenemos el cambio? Nuevamente lo tenemos en X. ¿Qué quiere decir esto? Que las funciones las tenemos que representar para Y en términos de X. Ahora bien, si queremos hacer girar esta región sobre el eje Y, bueno, pues como queremos obtener arandelas, ya sabemos que tenemos que emplear rectángulos horizontales. Ahora, ¿dónde tenemos el cambio? Lo tenemos en Y. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que representar las funciones para X en términos de Y. ¿Y qué nos pasaba con los cascarones? Bueno, pues con los cascarones nos pasaba algo diferente. Aquí tenemos esta región y si queremos obtener un cascarón haciéndolo girar sobre el eje X, esta región, bueno, pues para este caso en concreto ya sabemos que tenemos que emplear un rectángulo horizontal. Si nosotros giramos este rectángulo horizontal sobre el eje X, ya sabemos que vamos a obtener un cascarón. ¿Y dónde tenemos el cambio? Esta vez lo tenemos en Y. Ahora bien, si lo queremos hacer girar sobre el eje Y, para obtener ese cascarón ya sabemos que tenemos que emplear rectángulos verticales. ¿Y dónde tenemos el cambio? Bueno, pues ya vemos que lo tenemos en X. Bueno, pues recordar que cuando tenemos el cambio en X, ya sabemos que tenemos que representar las funciones para Y en términos de X. En cambio, si el cambio está en Y, ya sabemos que tenemos que representar las funciones para X en términos de Y. Pero realmente con los cascarones tenemos algo diferente, porque recordar que teníamos esta fórmula de aquí, 2pi por R por H por T, bueno, pues tenemos que localizar estas tres variables. Ya sabemos que el grosor hace referencia siempre al intervalo en el que nos encontramos, a la distancia del intervalo en el que nos encontramos. Bueno, pues tenemos que identificar R y H, es decir, tenemos que identificar el radio y tenemos que identificar la altura. Y para ello, bueno, pues tendríamos que realizar el dibujo. Una vez que realizamos el dibujo, ahí vamos a analizar muy bien cuál es el radio y cuál es la altura, y a partir de ahí, bueno, pues generar la integral definida. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros la longitud de una gráfica? Aquí tenemos, y lo voy a hacer sin los ejes X y Y, bueno, pues aquí tenemos esta gráfica y queremos obtener su longitud. Bueno, pues ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es dividir esta curva, esta gráfica, mejor dicho, en diferentes segmentos, en segmentos más pequeños. Bueno, pues los voy a poner en azul. Aquí tenemos este segmento, aquí tenemos este otro segmento, aquí tenemos otro segmento, y así sucesivamente. Como digo, dividimos esta gráfica en segmentos más pequeños. Ahora bien, si nosotros obtenemos la distancia para un segmento en concreto, ya sabemos que vamos a obtener una aproximación del arco que tenemos aquí. Y si luego sumamos todos los segmentos, ya sabemos que vamos a obtener una aproximación de la longitud de esta gráfica. Ahora bien, haciendo que la longitud del segmento con mayor distancia tienda a 0, o lo que es lo mismo que la norma tienda a 0, ya sabemos que vamos a obtener el límite de la suma de Riemann cuando la norma tiende a 0, y eso ya sabemos que es igual a la integral definida, y con esto vamos a obtener la longitud de la gráfica. Ahora, ¿cómo obtenemos nosotros la longitud del segmento? Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Realmente aquí tenemos una diagonal. Ya sabemos que tenemos que emplear el teorema de Pitágoras. Bueno, pues vamos a ver cómo construimos nosotros esa integral definida. Y recordar que partimos de esta gráfica de aquí y queremos obtener su longitud. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que partir, o dividir, mejor dicho, esta gráfica
en segmentos más pequeños. Aquí los tenemos. Ahora, ¿cómo obtenemos nosotros la longitud de un segmento? Por ejemplo, el de este segmento de aquí, ya sabemos que tenemos que emplear el teorema de Pitágoras. Bueno, pues una vez que obtengamos la longitud de este segmento, lo que estamos haciendo es aproximar la longitud de esta curva de aquí. Pero como lo tenemos que hacer con todos los segmentos, al sumarlos, ya sabemos que vamos a llegar a la suma de Riemann, y haciendo que la norma tienda a 0, ya sabemos que vamos a llegar a la integral definida, y con esto vamos a obtener la longitud de la gráfica. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que sea f una función que tiene una gráfica suave sobre este intervalo cerrado, y también lo dividimos en la siguiente partición. Ya sabemos que la distancia de cada subintervalo lo representamos de esta manera, y ya sabemos que esto, que es la norma, hace referencia al ancho del subintervalo más grande. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, pues recordar que tenemos un segmento en concreto y tenemos este intervalo que va desde x sub k menos 1 hasta x sub k. Y recordar que más o menos la gráfica la tenemos por aquí. Bueno, pues si obtenemos la distancia que hay desde este punto hasta este punto, ya sabemos que lo que vamos a obtener realmente es una aproximación de esta curva que tenemos aquí. Ahora, ¿cómo obtenemos nosotros esta distancia? Ya sabemos que tenemos que emplear el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el cambio en x? Ya sabemos que tenemos la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto. ¿Y cuál es el cambio que tenemos en y? Lo mismo, la distancia que hay desde este punto hasta este punto, empleando los valores funcionales. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí simplemente estamos indicando cuáles son los valores funcionales. Y aquí tenemos el teorema de Pitágoras. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a esto de aquí. Ahora, ¿hemos terminado? No, porque recordar, ¿qué es lo que tenemos aquí realmente? Aquí tenemos la diferencia de los valores funcionales, y recordar el teorema del valor medio. Ya sabemos que este cociente de aquí es igual a evaluar la derivada para el punto en el que nos encontramos. Bueno, pues despejando para esta diferencia, que es lo que tenemos aquí, ya vemos que llegamos a esta parte. Bueno, pues simplemente tenemos que realizar la sustitución. Al realizar la sustitución, obtenemos esta parte de aquí. Ya vemos que el exponente eleva a los dos términos, nos queda esta parte de aquí. ¿Y qué podemos ver aquí? Ya vemos que esto lo podemos factorizar. Bueno, pues lo factorizamos, y aquí tenemos esta multiplicación, que ya sabemos que es igual a esta otra multiplicación. Bueno, pues ya vemos que este exponente se cancela, nos queda solo la distancia del intervalo, y en esta parte, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta raíz cuadrada. Bueno, pues cambiándolo de orden e indicando el cambio del intervalo, que ya sabemos que lo representamos de esta manera para el intervalo en el que nos encontramos, bueno, pues llegamos a esta ecuación de aquí. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, pues ya vemos que para obtener la distancia de un segmento, vemos que tenemos que emplear la derivada de la función, empleando la derivada de la función en esta raíz cuadrada, y luego multiplicándole por el ancho del subintervalo en el que nos encontramos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar, como digo, esta distancia que hay desde este punto hasta este punto. Y recordar que aquí tenemos la gráfica. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a encontrar una aproximación, o mejor dicho, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener una aproximación de la distancia de esta curva de aquí. Ahora bien, recordar que lo tenemos que hacer para todos los segmentos. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con la suma de Riemann. Bueno, pues si obtenemos este resultado, ya sabemos que lo que vamos a obtener es una aproximación de la longitud de la gráfica. Ahora bien, ya sabemos lo siguiente, que haciendo que la norma tienda a 0, o lo que es lo mismo que la longitud del segmento con mayor distancia tienda a 0, ya sabemos que llegamos a este límite, que es igual a esta integral definida. Bueno, pues aquí tenemos la integral definida que nos permite obtener la longitud de una gráfica, y como digo, ya vemos que tenemos que emplear directamente la derivada. Bueno, pues sabiendo todo esto, aquí tenemos la definición de la longitud de arco. Ya vemos que sea f una función para la cual su derivada es continua sobre este intervalo cerrado. Entonces podemos sacar en claro que la longitud de la gráfica sobre ese intervalo cerrado está dada por la siguiente integral definida, y recordar que estamos empleando la derivada. Bueno, pues esta misma integral definida la podemos representar de esta manera, donde estamos representando simplemente los diferenciales. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un ejercicio, y nos dice lo siguiente, que encuentre la longitud de la gráfica siguiente, que va desde el origen hasta este punto de aquí. Bueno, pues lo primero que tendremos que hacer es obtener la gráfica de esta función. Bueno, pues aquí la tenemos. Ya sabemos que vamos desde esta coordenada hasta esta otra coordenada. ¿Cuál es nuestro intervalo cerrado? Ya vemos que vamos desde 0 hasta 1. Bueno, pues tenemos que obtener la longitud
de esta gráfica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues acabamos de ver cuál es la integral definida y es la siguiente. Y recordar que como estamos con esta integral definida y estamos empleando la derivada, simplemente tenemos que obtener la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de esta función? Aquí la tenemos, bueno, pues haciendo la correspondiente sustitución, llegamos a esta integral definida. ¿Cómo le damos solución a esta integral definida? Recordar lo siguiente, que la raíz cuadrada la podemos representar en su forma exponencial y a partir de aquí ya sabemos cómo darle solución. Aquí tenemos la función interna, que ya sabemos que su derivada es igual a 36, aquí lo tenemos. Y como tendríamos que despejar para el diferencial de x, bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener 1 entre 36 por el diferencial de u. Bueno, pues sabiendo esto, tenemos lo siguiente, 1 entre 36, por lo siguiente, aquí tenemos u, que es un medio, por du. Bueno, pues como le damos solución, tenemos 1 entre 36 por 2 tercios por, aquí tenemos u, 3 medios, y luego simplemente hay que indicar el intervalo cerrado. Bueno, pues como no he cambiado los límites de integración, ya sabemos que tenemos que sustituir la u por la función interna. Bueno, pues tendríamos lo siguiente, tendríamos 1 entre 54 por la función interna, 1 más 36 por x elevado a 3 medios. Y luego ya sabemos que tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo. Bueno, pues estamos en esta parte de aquí. Y aquí simplemente tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo al sustituir por 1. Ya vemos que tenemos 1 más 36 es igual a 7 elevado a 3 medios. Y al sustituir por 0, bueno, pues esta parte es 0 y nos queda 1 elevado a 3 medios, o lo que es lo mismo a 1. Realizando esta resta y multiplicándole por esta fracción, ya vemos que llegamos a esta aproximación. De aquí, bueno, pues aquí tenemos la longitud de esta gráfica que tenemos aquí encerrada para este intervalo cerrado que va desde 0 hasta 1. Y recordar que para obtener esa longitud tenemos que emplear esta integral definida, donde ya vemos que tenemos que obtener realmente la derivada de la función. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo obtener el diferencial de longitud de arco. Hasta la siguiente.